Pregunta, primero que todo. ¿En qué van específicamente la materia? ¿Están resolviendo problemas ya o Problemas, no? vimos solamente tres ¿Ya? en la prueba nos hizo también tres Mm, problemas muy similares a los que habíamos resuelto. O sea, ya, cambió cifras nada más. ya, Y hoy día partimos con el módulo 3. ya. De hecho, justo estaba imprimiendo como el material de hoy y creo que son funciones. Funciones. Ah, ya. Bien. Ya, entonces, es que a mí la profesora me envió un material con problemas, entonces aquí mismo vamos a aprovechar de abordar Ah, funciones. ¿Ya? ya. Ya, entonces, los tres problemas son de ecuaciones cuadráticas. Y estos problemas, sobre todo este, el problema 6 de los que me enviaron, es un problema clásico de ecuaciones cuadráticas y de función cuadrática, ¿ya? Donde se aplica la ecuación cuadrática y donde más se aplica el concepto de función cuadrática. Entonces vamos a partir por este, el ejemplo 1, que es como lo más básico que nosotros deberíamos ya conocer para poder aplicarlo después en el que sigue. Entonces vamos leyendo, dice el primer problema, dice Sue es 7 años mayor que Bobby, el producto de sus edades es 60. ¿Cuál es la edad de Bobby? ¿Ya? Vamos a partir por algo bien sencillo. Primero, este ejercicio yo lo elegí por la importancia que tiene de cómo uno arma o cómo uno crea una ecuación en base a un problema. ¿Ya? Y aquí voy a hablar mucho de los errores comunes. Primero que todo, vamos a escribir aquí su, y aquí vamos a escribir Bobby. ¿Ya? Entonces dice, Su es 7 años mayor que Bobby. ¿Ya? No sabemos cuánta edad tiene Su, tampoco sabemos la que tiene Bobby. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? A una de las dos asignarle la X. ¿Ya? A una de las dos le vamos a asignar la X. Podemos hacerlo con cualquiera de las dos. Yo recomiendo, como dice que Su es mayor que Bobby, o sea, la edad de Su depende de la edad de Bobby, es el concepto de función, ¿ya? La edad de Su depende de la edad de Bobby, entonces lo que nosotros necesitamos saber, si quisiéramos, si la pregunta nos pidiera por la de Su, nosotros necesitamos sí o sí saber la de Bobby para poder calcular la de Su. Y además la pregunta está enfocada a la edad de Bobby. Entonces, como la pregunta está enfocada ya, a esta nosotros le vamos a poner X. Entonces, como la edad de Su es 7 años más, entonces te le vamos a poner X más 7. ¿Ya? X más 7. Error común es que se pone, por ejemplo, X menos 7. ¿Ya? Ese es un error muy común. ¿Ya? Porque como es 7 años mayor, nosotros le vamos a poner en este caso 7 años más. Luego dice, el producto, analizando el problema, el producto de las edades es 60. Entonces, quiere decir que yo multiplico la edad de Su junto con la edad de Bobby, ¿ya? La vamos a multiplicar. Producto habla de multiplicación. Te lo voy a poner aquí por X. Tiene que ser 60. Entonces, ahora, con lo que yo escribí, en base al problema, se me forma a mí una ecuación. Una ecuación donde yo puedo despejar X, ¿cierto? Y saber el valor de X. Para despejar cualquier ecuación, en este caso, como tengo una multiplicación, lo primero es aplicar productos algebraicos, ¿cierto? Propiedad distributiva, en este caso X por X, X cuadrado, X por 7 más 7X es igual a 60. ¿Ya? Como la X acá nos quedó X cuadrada, nos está diciendo, es una ecuación cuadrática. Entonces, es decir, de un problema, nos saltamos a una ecuación cuadrática. Para resolver la ecuación cuadrática, tenemos que recordar, y esto nos va a servir sobre todo también en el tema de función cuadrática, que la función o ecuación cuadrática siempre es de esta forma. Más un valor c es igual a 0. Y aquí lo voy a destacar, el igual a 0. Tiene que estar igual a 0. Entonces, para poder resolver esta ecuación, es importante que yo tome este 60 y yo lo cambie a este lado de la igualdad,
y lo escriba como x, con azul, x cuadrado menos, o sea, más 7x menos 60 igual 0. Es decir, como se acostumbra a hacer, el que está ahí positivo lo cambiamos a este lado, restando. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros tenemos ya nuestra ecuación cuadrática, y el problema ahora lo tenemos que resolver con nuestra formulita. Ya, acuérdense que la formulita es menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac partido en 2 por a. ¿Ya? Esta fórmula igual se utiliza en la función cuadrática, ¿ya? Sobre todo, repito, en problemas de aplicación. ¿Ya? Entonces, recordarse que tenemos que tener claro el valor de a, que en este caso, aquí lo voy a escribir con rojo, es a es 1, b es 7 y c es menos 60. Y vamos a utilizar nuestra formulita. Entonces vamos a copiar esto y lo vamos a llevar a una página nueva para tener más espacio. Ya voy a escribir de nuevo también aquí los valores de A, B y C. Ya. Reemplazamos. X es igual a menos B, entonces escribo menos 7. Más menos B al cuadrado, 7 al cuadrado, menos 4 por A, que es 1, por C, que es 60, negativo, y lo voy a escribir entre paréntesis. La raíz, y todo esto dividido en 2 por 1. Ya. ¿Dónde suelen también cometer muchos errores las personas? Donde cuando no pasan este 60, restando hacia acá, ya, no lo igualan a 0, pueden tomar el C como un 60 positivo. Al tomarlo como un 60 positivo, acá le va a dar una raíz cuadrada negativa. ¿Ya? Es decir, le va a dar un determinante, si han hablado del determinante negativo. Por lo tanto, en el caso de que fuera una función, podríamos hablar de que la función no tiene solución, no tiene raíces reales, ¿ya? O que esta ecuación no tiene solución en los números reales. ¿Okay? Lo que hago siempre es marcar esto en verde, en este caso lo marqué en rojito, aquí, y lo vamos a resolver al lado, ¿ya? Que sería 7 al cuadrado menos 4 por 1 por menos 60. 7 al cuadrado, 49, menos 4 por 1, 4, y 4 por 60, 240. ¿Ya? 240. Y menos con menos, aquí me quedaría más. Si yo lo sumo, esto me da 289. Ok, entonces lo vamos a reemplazar. Es igual, a ver aquí, es igual, menos 7, más menos, raíz cuadrada de 289. Dividido en 2 por 1, le vamos a dejar en 2. Puedo verificar si la raíz cuadrada es exacta, la calculo, si no tendríamos que tratar de descomponerla. En este caso ustedes verifíquenlo con la calculadora, ¿cierto? Y la raíz cuadrada de 289, si no me equivoco, da 17. Entonces me queda menos 7 más menos 17. Y aquí es cuando yo lo separo en dos soluciones. Un valor x1 y un valor x2. Recordemos que la ecuación cuadrática, ¿cierto? Tiene dos valores, dos soluciones, un x1 y un x2. ¿Cuál va a ser mi x1? Menos 7 más 17 dividido en 2 y menos 7 menos 17 dividido en 2. Resolviendo la primera parte, tengo menos 7 más 7, serían 10, y 10 dividido en 2, 5. Menos 17 menos 17 me da menos 24, ¿cierto? Menos 24.
Y menos 24 entre 2, menos 12. Ya. ¿Cuál sería la respuesta entonces? Si el valor de x me da 5 y el otro me da menos 12. Y esto también se relaciona con funciones después, cuando se ven los problemas de aplicación de las funciones. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, ¿quién? ¿Habrá alguien más? ¿No? ¿Cuál sería la respuesta a mi problema aquí? Porque tenemos dos resultados. Tenemos 5 y 12. ¿Con cuál de los dos me debería quedar? ¿Y por qué? ¿Con cuál de los dos me debería quedar? ¿Con el 5 o con el menos 12? Para este problema. ¿Mm? ¿Mm? Esto también se lo van a tener que preguntar mucho cuando estudien funciones cuadráticas. ¿Con cuál valor a veces me conviene quedar? Y no Con el necesariamente... positivo. ¿Ah? Con el positivo. ¿Por Positivo. qué? ¿Por qué? Está bien, pero ¿por qué? ¿Por qué voy a elegir el 5 y no el 12? ¿Ya? Cuando nosotros hacemos problemas, por ejemplo, acá vamos a hablar de altura, y también vamos a elegir quizás el positivo, quizás, ahí lo vamos a ver, porque en el fondo nosotros acá estamos trabajando con edades. Entonces, x, tengo dos valores para x, que x sea 5, o la otra opción es que x sea menos 12. X está tomando la posición de la edad de Bobby. Entonces, ¿puedo yo decir que Bobby tiene menos 12 años? ¿Ya? Estamos claros que no, ¿cierto? Yo no puedo decir que una persona tiene menos 12 años. Entonces, como no tiene sentido, nos quedamos con el positivo. En este caso, si a nosotros nos preguntan cuál es la edad de Bobby, podríamos decir 5 años. Y la de Sue, en este caso, sería, como depende la de Sue, depende de la de Bobby, serían 12 años. ¿Ya? Porque la edad de Sue es 7 más que la de Bobby. Como nosotros encontramos la de Bobby, también pudimos encontrar la de Sue. En cambio, si yo hubiese utilizado, por ejemplo, el menos 12, hubiese dicho, no, Bobby tiene menos 12 años y Sue tiene menos 5 años. Técnicamente, ¿cierto? No se podría. Entonces, por eso nosotros cuando resolvemos problemas es importante, y también cuando se trabajan en funciones, es importante de que nosotros nos contextualicemos con el problema. Nos pongamos en la situación del problema. Entonces, por eso aquí se toma el 5 positivo y no el negativo. ¿Ok? Ya. Esto recordando lo que es una ecuación cuadrática. Ahora bien, ¿qué es una función cuadrática? ¿Qué es una función cuadrática? Aquí yo tengo un problema. Donde acá hay una función cuadrática. Esto nosotros lo podríamos llamar función. Vamos a escribir aquí función. ¿Por qué lo vamos a llamar función? Leamos el enunciado. Se lanza una pelota hacia arriba. Pensemos lógicamente, lanza una pelota, así, sube y cae. ¿Ya? Se lanza una pelota. El niñito que patea una pelota. Tiene una velocidad de 80 pies por segundo. No sé, puede que nos sirva, puede que no, ojo. La altura h, que se mide en pies, y t, que se mide en segundos. Es decir, la altura la estamos midiendo en pies y la altura la estamos midiendo, y el tiempo lo estamos midiendo en segundos. Según esta siguiente fórmula. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que la altura, es decir, h, en este caso voy a marcar solamente el h aquí, depende de la cantidad de segundos, que transcurran al momento de patear la pelota. ¿Ok? Si yo hago un dibujito, aquí, vamos a hacer un dibujito, a ver, aquí vamos en el suelo, vamos a hacer un dibujito, una persona, alguien quiere entrar parece. Ver aquí, admito. Ahí sí. Ya, pensemos lógicamente, si hay una persona que patea una pelota, la pelota ¿qué va a hacer? Y la pateamos hacia arriba, va a subir, 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 va a subir. ¿Ya? Las funciones cuadráticas generalmente siempre se comportan así.
de esa manera o de esa manera, o al revés. ¿Ya? Pero en este caso, la lógica a nosotros nos está diciendo de que si yo pateo un balón, hace esto. ¿Ya? Entonces, a medida que pasa el tiempo, el balón va subiendo, llega a su altura máxima y cae. ¿Ok? Entonces, la altura a la que está, nosotros la vamos a calcular dependiendo del tiempo. En este caso, la altura, vamos a escribir aquí, altura, depende del tiempo. ¿Ya? Este es el concepto de función. Sí, bien, un concepto de función bien básico, que una variable depende de la otra. Ya, yo necesito saber el tiempo para poder saber la altura. Veamos la pregunta A. La pregunta A dice, ¿después de cuántos segundos la pelota alcanzará una altura de 64 pies? Y la pregunta B, ¿cuánto tiempo tardará la pelota en regresar al piso? ¿Ya? Vamos a partir con la B. Una página nueva. Vamos a partir con la B. Y voy a copiar también la función. Ya. Cuando hablamos de que la pelota llegue al suelo, ¿cuál es la altura de esa pelota? Con respecto a la persona que la está pateando. ¿Cuál sería la altura de esa persona? ¿Cuál sería la altura de esa pelota? En el momento en que la persona patea, sube, cae acá al suelo, aquí. ¿Cuál sería esta altura? Si la estuviéramos midiendo en metro, en pie, lo que sea. Sube, baja. ¿En qué altura está? Respecto al suelo, respecto a la persona que está aquí. ¿Mm? Mira, ¿cuál sería la altura? Imaginemos en un plano cartesiano a lo mejor aquí. Ya, ojo, tiempo, altura. Pensemos con lógica. Si yo estoy parado afuera en el patio, pateo la pelota, pues cae. Y la pelota quiere llegar, la pelota llegó al suelo. ¿Cuál es la altura más baja cuando llega al piso? 0. 0, ¿cierto? Si yo estoy midiendo desde el piso, la altura desde aquí hacia arriba, si la pelota está en el piso, la altura sería 0. ¿Ya? Y otra cosa importante en las funciones es que yo identifique siempre en el problema de las funciones, vaya identificando también qué es lo que representa cada uno. En este caso, h es la altura, t es el tiempo. O sea, nosotros nos están diciendo que la pelota llega al piso, nos están diciendo implícitamente de que la altura es 0. ¿Ya? De que la altura es 0. Y que lo que necesitamos despejar es el t. Entonces, acá nos están diciendo que la altura, es decir, que el h es igual a 0. ¿Ya? Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de leer el problema. Ahora bien, si yo lo llevo a resolver esta ecuación que voy a escribir, vamos a reemplazar 0 es igual a 80 t menos 16 t al cuadrado. ¿Ya? Y ya se parece a una ecuación cuadrática. Tengo el t al cuadrado, tengo el t. A lo mejor no está como siempre uno la ve, es decir, no está escrita de esta forma. Que incluso lo voy a copiar esto y me lo voy a llevar también, para no escribirlo de nuevo. Ya, que incluso no está así. Ya. Si a ustedes el momento les pasa, al momento de resolver una función cuadrática o una ecuación cuadrática, ¿les pasa eso? Bueno, simplemente la ordenamos. ¿Quién quiero primero? El número con el x cuadrado, es decir, en este caso el menos 16, vamos a escribirlo aquí, menos 16 t al cuadrado. Luego, ¿quién quiero? El número que tenga la x, en este caso, el número con la letra t, es positivo, entonces más
80t. ¿Ya? ¿Tengo un valor C? No, por lo tanto es igual a 0. Vamos a escribir acá, tenemos que dejar incluso más espacio. ¿Ya? ¿Hay un valor C? Claramente no hay, ¿cierto? Entonces aquí le dejamos el espacio. Ahí yo puedo identificar el valor de A, el valor de B y el coeficiente C. ¿Ya? A, B y C. Simplemente lo ordené y lo traté de llevar a la forma de ecuación cuadrática que yo ya conozco. ¿Por qué les digo esto? Que pueden ordenarlo, porque ocurre que uno a veces ve la ecuación de esa forma y dice, pero ¿y cómo si yo conozco la ecuación así, no la conozco así? Simplemente lo que yo hice fue tomar este 0, escribirlo acá, tomar ese, lo escribí ahí, y esto los cambié de orden, el 16 con el 80. ¿Ya? Llevarlo a la estructura o a la forma que yo conozco, a la forma que nosotros sabemos trabajar. Más que nada para que uno pueda visualizar siempre el valor de A, el valor de B y el valor de C. Podríamos resolver esta ecuación cuadrática de la forma que a nosotros se nos ocurra, ¿ya? Con factorización, con la vieja confiable fórmula de ecuación cuadrática, es decir, con esta, ¿ya? Como a nosotros se nos ocurra. Entonces, factorizando sale súper rápido. Vamos a utilizar la fórmula más que nada para que la repasemos. Vamos a ver. Como nos da, x es igual a menos b, es decir, menos 80, más menos raíz de 80 al cuadrado menos 4 por menos 16, me quedó feo ese 16 por el c, que es 0. Si no tengo c acá, le escribo el 0. ¿Ya? También suele ocurrir que a veces no se escribe y eso también nos va a llevar a un error. Todo eso en raíz, partido en 2 por A, es decir, 2 por, en este caso 2 por menos 16. Ya. Comencemos a resolver. Siempre partamos por nuestra raíz. Partamos por eso. Voy a escribir aquí, al ladito, calculando lo que yo tengo dentro de la raíz. 80 al cuadrado menos 4 por menos 16 por 0. 80 al cuadrado, 8 por 8, 64. Nos da 64.000. 4 por 16, ¿cuánto nos da? 64 por 0, 0. Menos 0. Entonces nos da 6.400. ¿Ya? 4 por 16 por 0. Entonces todo eso, por si acaso, todo esto, nosotros nos dio 0. ¿Listo? Ya calculé lo que está dentro de la raíz. Entonces me da menos 80 más menos raíz de 6.400. Y abajo multiplicamos 2 por 16, 32, más y menos nos va a dar ese 32 negativo. Esta es diferente a las demás porque por lo general el A siempre era 1, hasta ahora. Ahora era un número pequeño. Tenemos que ver, ¿podré calcular esa raíz? ¿Ya? Lo que siempre les digo, váyanse a la segura, tomen la calculadora, verifíquenlo. Si es que no lo puede ver el tiro, porque el resultado evidentemente es 80. ¿Ya? Asegúrese de todas formas. Ve la calculadora. Muchos estudiantes, yo les digo, uno no anda por la vida sacando las raíces cuadradas mentalmente, entonces para eso está la calculadora. Más menos, raíz cuadrada de 6.400 es 80 dividido en menos 32. Veamos qué pasa. Ahora vamos a separar lo mismo. Dos valores, un x1 y un x2.
un x1 y un x2. Primer valor, menos 80 más 80 dividido en menos 32. Menos 80 más 80 dividido en menos 32. Segundo valor, ahora con el negativo. Menos 80 entre menos 32. ¿Ya? Calculamos el primero. Menos 80 más 80 nos da 0. Dividido en 32 sigue siendo 0. ¿Ya? Sigue siendo 0. Menos 80 serían menos 160 dividido en 32 negativo. Y tenemos que hacer esa división. ¿Dará exacta esa división? Son... no sé. ¿Da exacta esa división o no? 30 y... Sí, 5 veces. ¿sí? O sea, menos 5. 32 da 5. Positivo, sí. Positivo. ¿Cierto? Positivo. Negativo, negativo, nos va a dar positivo. Entonces, miren cómo todo nos va a calzar ahora. Nos vamos a poner de nuevo en la situación del niño que patea la pelota. Niño, niña, lo que sea que patea la pelota. Miren, nosotros al resolver esta ecuación, nosotros aquí le pusimos x, ¿ya? Porque estamos acostumbrados a trabajar con la x. Pero miren, fíjense en lo que yo voy a borrar. En realidad, yo no estaba buscando valores de x. ¿Ya? La fórmula viene con x. Pero nosotros estamos buscando valores para el t, ¿cierto? Porque nos están preguntando tiempo. Ya, pongámosle t. Entonces a nosotros nos dio dos valores de t. T1 y T2. T1 y T2. ¿Qué significa el t? Según el enunciado del problema. Significa tiempo en segundos. Es decir, tengo 0 segundos y tengo 5 segundos. ¿Ya? Y por eso después vuelvo y lo cambio con el valor de t, porque la fórmula viene con x. Pero como nuestra variable en este caso es t, ¿ya? Hay que contextualizar. Por eso ahora le pongo las t para acordarme de que era 0 segundos o 5 segundos. Si usted lo deja con x no pasa nada. Mientras lo contextualiza no pasa nada. ¿Ya? Profesores obviamente que son un poco más, más rigurosos en ese sentido, pero no pasa nada si lo dejáis con x. Lo importante es entregar una buena respuesta. ¿Ya? Entonces, mire, a los 0 segundos, ¿qué significa? Que el balón está a 0 pies de altura o a 0 metros. Está a 0 altura. Y a los 5 segundos también. Entonces, utilicemos la lógica. Si el niño pateó el balón, aquí, obviamente está a 0 altura. ¿Por qué? Porque el balón todavía no ha sido pateado en el segundo 0. Pasa un segundo, va acá, 2, 3, 4, no sé, y 5 segundos, vuelve a llegar acá. Entonces tengo 0 segundos, 1, 2, 3, 4, 5. Bien feo el dibujo en todo caso. 5 segundos y 0 segundos. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros tenemos que contextualizar. Por eso les digo, no importa si acá le puso X o no. Lo importante es que nosotros sepamos que ese valor que nosotros estamos buscando son segundos. Como son segundos, en el contexto del problema, significa, a la hora de graficar, que a los 0 segundos, claro, todavía, obviamente, si no ha transcurrido el tiempo desde que se pateó el balón, todavía el balón está en el suelo. Pasa 1, 2, 3, 4, 5 segundos, volvió a caer. A los 5 segundos. Entonces dice, ¿cuánto tiempo tarda la pelota en regresar al piso? En regresar, como nosotros queremos saber cuánto tarda en regresar, nos quedamos con ese valor. Entonces tarda, espera. 5 segundos. ¿Ya? ¿Se va entendiendo, no?
esto es lo que estamos trabajando en función cuadrática. Un problema de función cuadrática, y los problemas de función cuadrática siempre uno aplica la ecuación cuadrática adentro. Ya, hasta ahí. ¿Estamos o no estamos? Se pueden hacer muchas preguntas de este tipo. Por ejemplo, aquí, ¿en qué instante alcanzó la altura máxima? Cuando se habla del vértice de la función cuadrática. Aquí justo no está, pero si quieren lo podemos ver cómo se calcula, porque se los van a preguntar tarde o temprano. El máximo, ¿en qué parte, en qué momento está ahí? El balón arribita, ¿a los cuántos segundos? Ya no está incluida la pregunta, pero la pelota va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo. ¿En qué momento llega al máximo y vuelve a caer? ¿Ya? Esa también es una pregunta clásica esta es clásica de control. ¿Ya? Entonces a los 5 segundos el balón vuelve a llegar al piso. Ya, hasta ahí, ¿hay preguntas o no hay preguntas? ¿O no hay preguntas? ¿No? ¿Sí? ¿No se entendió? ¿Voy muy rápido a lo mejor? ¿No hay preguntas? Lo veamos por qué yo hice la pregunta B antes de hacer la A. Era porque quería que se entendiera el concepto del H y del T. Ahora, en la pregunta A nos dicen, ¿después de cuántos segundos? Nuevamente nos están preguntando segundos. Por lo tanto, nuevamente lo que yo debo buscar es el valor de T. Alcanzará una altura de 64 pies. Ah, ya, 64. Entonces, si le están dando la altura y no los segundos, lo que le están dando es el valor de H y tiene que nuevamente buscar el valor de T. ¿Ya? Entonces acá le vamos a poner, vamos a calcularlo. Antiguamente, nosotros lo hicimos anteriormente para un H igual 0, porque era altura 0 al llegar al piso. Ahora queremos saber cuánto se demora en llegar a 64 pies de altura. Entonces nuestro H va a ser 64 pies. ¿Ya? Si yo escribo la fórmula, o la función, tiene que las funciones son fórmulas a la larga. ¿Ya? Aquí vamos a escribir la fórmula que nos daba, la función que nos daba el problema. H es igual a 80t menos 16t al cuadrado. Incluso si a alguien le complica trabajar con H y X, yo antes cuando estudiaba esto, yo los cambiaba, les borraba la H, les borraba la T y les ponía X y, porque uno está acostumbrado a trabajar más que nada con esas letras. Puede hacerlo también, siempre y cuando responda a la pregunta. Entonces, como nos dan los pies, bien, 64, ¿qué es lo que vamos a hacer? 64 es igual a 80t menos 16t al cuadrado. ¿Ya? Y acá nos ocurre lo mismo que nos pasaba cuando era 0. Nosotros conocemos la ecuación cuadrática de esa forma. Que aquí nos están pidiendo un valor de t. ¿Ya? Nosotros conocemos la ecuación cuadrática de esa forma. AX cuadrado más BX más C igual 0. Y tenemos que dejarla de esa forma para yo aplicar la fórmula de la ecuación cuadrática. ¿Okay? Tenemos que dejarla de esa forma. No nos sirve así como está. ¿Ya? Primero, porque obviamente yo sé que ese es A, pero no todos no todos se van a dar cuenta, porque acuérdense que el A es el que acompaña a la X, o en este caso la T al cuadrado. ¿Ya? Se puede cometer ese error. Y otro, porque no está igualada a 0. ¿Ya? Entonces el 64 no va a quedar positivo, va a quedar negativo. Entonces tenemos que ordenarla. ¿Ya? Vamos a ordenar acá, que sería menos 16t al cuadrado más
80t menos 64 es igual a 0. Ahí quedó con la forma y la estructura que tiene una ecuación cuadrática, como nosotros la conocemos, para aplicar la formulita. Entonces ahí se ve más fácil el valor de A, el valor de B, el valor de C. ¿Ya? Siempre ordenarla. Ahora bien, aplicamos la formulita. Aplicamos la formulita. Ojo, además que quedó esa duda. Me huele a que quedó esta duda. ¿Por qué el 64 queda negativo? ¿Por qué el 64 me queda negativo? ¿Mm? ¿Alguien me podría decir por qué el 64 me queda negativo aquí? Al igualarlo a cero, de positivo pasa a negativo. Ya, porque en el fondo lo que yo hice fue tomarlo hacia allá, así, ¿cierto? Pasarlo hacia el otro lado. Claro, en el fondo eso fue lo que hice. Hice eso y lo dejé igualado a 0. Aquí escribí el 0. Y después uno lo escribe al revés. Oh, me quedó mal, me quedó ahí. Ahí. En el fondo es eso. Por si acaso. Ahora bien, ¿por qué yo lo junté? Porque yo pude haber dicho esto. Cambiámoslo hacia allá, me queda el 16 positivo. ¿Por qué yo no hice eso? ¿Por qué no? ¿Por qué no habré hecho eso? ¿Por qué no podría hacer eso? ¿Por qué no puedo hacer eso? Hay dos razones. Uno, porque tendría que tomar el valor de 80 y el de 16 hacia allá. Es más trabajo. Y otra cosa es porque hay un tema importante en la función cuadrática. Un tema importante en la función cuadrática, y se lo voy a mostrar. Y es que apliquemos la lógica. Estamos pateando un balón, ¿cierto? Y nos queda de esa manera. Nos queda así como, a esto yo le llamaba carita triste. No, ahí, aquí lo giro. Carita triste. Nos queda así. ¿Ya? Y eso pasa porque el coeficiente A, que es el que acompaña el x cuadrado, es negativo. ¿Ya? Eso pasa porque el A es negativo. Entonces el A tiene que ser negativo para que este balón tenga esa forma. Porque yo no creo que alguien lance un balón, patea un balón al suelo, de partida porque no va a romper el suelo, y el balón no va a hacer esto, de hundirse y después salir. Podría hacerlo dentro de una piscina, ¿ya? Pero no es la situación. ¿Ya? A esto yo le llamo carita feliz. ¿Ya? Y eso es cuando el A, aquí en la función cuadrática, es positivo. Entonces, si es positivo, me va a quedar así como carita triste. Si es, o sea, si es negativo, me queda como carita triste. Y si es positivo, me queda como carita feliz. Eso es un detalle de la ecuación, de la función cuadrática. Ustedes van a trabajar harto con la función cuadrática. Así que es bueno que vayan teniendo claros esos detalles. Mucho con la función cuadrática. Y mucho también con el concepto de buscar un máximo. El valor máximo da tales condiciones. O el valor mínimo. ¿Ya? Por eso yo lo ordené de esta manera. Ya, resolvamos entonces. La formulita que hice, x es igual a menos b, es decir, menos 80. Incluso puede ponerle t al tiro, ¿ya? Para buscar los dos valores de t del tiempo. Menos 80 más menos raíz de 80 al cuadrado menos 4 por a, 16 negativo, por c, que sería el 64 negativo. Vamos a hacer esta línea más grande. Y aquí la de la raíz. ¿Ya? Dividido en 2 por menos 16. Ya, lo de siempre. Entonces, voy a tomar todo lo que está dentro de la raíz,
aquí, me da todo lo que está dentro de la raíz, y es 80 al cuadrado menos 4 por menos 16 por menos 64. 80 al cuadrado es 80 por 80, 8 por 8 es 64. ¿Listo? ¿Alguien que me multiplique eso? 16 por 64. Sería 4 por 16 por 64. 16 por 64 por 4. ¿Da? 16 por 64. 1024 por 4. 4096. 4096. Y si eso lo restamos con 64.000, pasa tan rápido, menos 2304. ¿Cierto? ¿Está bien o no? ¿Alguien lo fue haciendo? Sí, está bien. Ya. Ahora, ¿tiene raíz cuadrada exacta? ¿Cuánto da? Ya. Entonces me queda menos 80. De ahí la sacamos, la raíz cuadrada. Me queda raíz cuadrada de... Mira, le puse menos. Es positivo. Ya, otra cosa. ¿Cómo ustedes pueden saber si van bien o no? Miren, esto también es un detalle. Cuando están resolviendo una ecuación cuadrática, por lo general, este número es que no tiene sentido que a ustedes les dé esto negativo. ¿Ya? Entonces aquí usted no va a poner esto. ¿Ya? Ponga eso en la calculadora y en muchas calculadoras que es probable que le marque error. ¿Ya? Pues que si eso le da negativo, la ecuación no tiene solución en los números reales. ¿Ya? Ustedes no trabajan otro tipo de números más que los reales, entonces como que no tiene sentido que le aparezcan ejercicios así. ¿Ya? Y yo por eso me di cuenta aquí inmediatamente que ese número tiene que ser positivo. Usted le da negativo el número que está dentro de la raíz, revise, porque es muy probable que algo raro haya hecho. Ya, ¿tiene raíz cuadrada exacta? Menos 32. ¿O no? ¿O no tiene raíz cuadrada exacta? Yo lo voy a revisar. Yo debería revisarlo. ¿Cuánto es? 2304. 2304. La raíz cuadrada, 48. Bien, tiene raíz cuadrada exacta. Entonces, tenemos que el valor de t es menos 80 más menos 48 partido en menos 32. Y aquí, nuevamente, los separamos. ¿Ya? En un x1, en este caso un t1, y en este caso un t2, es decir, un instante, un tiempo 2, un tiempo 1 y un tiempo 2. Entonces tengo menos 80 menos 48 dividido menos 32, a ver si me va a servir. ¿Ya? Y el otro es menos 80 menos más, no, este es más, y este menos. Este es el que me va a servir entonces. Partido en menos 32. ¿Ya? Ahí tengo los dos. Calculemos el primero. Este, si no me equivoco, da menos 32 dividido en menos 32, y eso es 1. 32 dividido en 32, 1. Menos con menos, más. ¿Ya? Ya, vamos a dejar ahí nomás el 1. Veamos el otro. Este me va a dar menos 80 menos 48, me va a dar menos 128. También me va a servir. Menos 32. ¿Ya? Aquí sería 2, 3, 4. ¿Ya? 4 positivo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Contextualicemos ahora todo lo que hicimos. Nosotros estamos buscando valores de t, ¿ya? Valores de t para mi función cuadrática. Valores de t. Y estos valores de t son segundos. Tiempo son segundos.
¿Con cuál de los dos me voy a quedar? ¿Con el 1 segundo o los 4 segundos? Veamos el monito. ¿1 segundo o 4 segundos? ¿O los dos? ¿O ninguno? ¿Mm? ¿Con cuál de los dos me puedo quedar? El dibujo que yo hice es bien feo. Ya, pues si hiciera mejor un dibujo más bonito. ¿Ya? ¿Con cuál de los dos valores me voy a quedar? ¿Con el 1 segundo o con los 4 segundos? ¿Tiene sentido la respuesta que me dio? Las dos respuestas son válidas, ¿Por qué? porque como es un arco, pasa por 2 puntos de esa altura. Exactamente. Exactamente. No es una parábola. ¿Ya? Esa es la palabra correcta. Pero entendí lo del arco. Sí, es una parábola. Las dos respuestas serían válidas. Porque en el fondo, yo aquí tengo 1 segundo. ¿Ya? 1 segundo. Y aquí vamos a suponer que están los 4 segundos. Entonces, aquí a lo mejor lleva la altura que nosotros queremos, que son los 64 pies. Después sigue subiendo, pero después va a bajar. Lo voy a marcar con rojo, aquí. Pero después cuando baja, va a volver a pasar a esa misma altura, a los 64 pies. Entonces las dos respuestas son válidas. ¿Ya? Ojo ahí en la función cuadrática. Tenemos que para 2 instantes de tiempo nos da el mismo valor. Ojo, para 2 instantes de tiempo nos da el mismo valor. ¿Ya? Eso también es importante en la función cuadrática, reconocerlo. Por lo tanto, ¿después de cuántos segundos la pelota alcanzará 64 pies? Entonces aquí podríamos responder, después de 1 segundo, después de 1 segundo y a los 4 segundos. ¿Ya? Entonces tengo 2 instantes en los cuales el balón, en este caso sí es un balón, no es una pelota, está a 64 pies de altura. ¿Ya? Bien ahí, bien. Tenemos entonces 2 instantes. Y a los 5 llega al suelo. ¿Qué es lo otro? Yo no sé si han visto esto, pero no estaba en la pregunta en todo caso. ¿Alguien podría determinar aquí el valor más a la altura máxima o no? Va el balón, va subiendo. ¿Cuál sería la altura máxima? ¿Mm? ¿Cuál sería la altura máxima? Eso no tengo claro si lo han visto, lo del máximo y el mínimo. Si no, lo vemos la otra semana. Ya, para buscar el máximo y el mínimo, acuérdense, cuando lo vean en clases de la función cuadrática, es el vértice, lo que se llama como el vértice. Entonces ustedes buscan el valor de t, en este caso de t, o de x, si están trabajando con x, para el cual tenemos la altura mayor, que sería obviamente solamente hay un instante de tiempo, aquí va a encontrar solamente un instante de tiempo en el cual va a encontrar ahí la mayor altura del valor. ¿Ya? Ya, ¿hay alguna duda? ¿Pregunta? Este problema es un clásico de función cuadrática por si acaso. Incluyendo una pregunta C de la altura máxima. No sé por qué no está. Ya. Este ejercicio me lo mandó la profesora. Podría estar. ¿No hay preguntas? ¿Mm? ¿No? Bueno. ¿Mm? Y el último problema. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Este es un problema clásico de ingeniería. ¿Ya? Y esto del máximo y el mínimo, ustedes lo ocupan bastante. Así que la otra semana vamos a hacer un ejercicio para buscar el máximo y el mínimo. ¿Ya? Muchos ejercicios de aplicación en el área de la economía de este tipo con la función cuadrática. Veamos este. Dice, se quitan cuadrados iguales de cada esquina, ¿ya? De una hoja metálica rectangular. Entonces vamos a hacer primero un rectangular. Voy a dibujar un rectángulo. Voy a dibujar un rectangulito aquí. Y este rectangulito dice tiene dimensiones de
20 pulgadas. Entonces, todo esto aquí son 20 pulgadas. Y todo esto son, esto que está aquí, no, este serían 20. Y este es 16. ¿Ya? 20 pulgadas. ¿Ya? Ahí tenemos. Entonces, bueno, dice, se quitan cuadrados iguales de cada esquina. No sabemos de cuánto miden esos cuadrados. Después los lados que se doblan, que los lados que quedan se doblan hacia arriba, formando una caja rectangular. Y nos dan la base. Entonces aquí vamos a tener que tener mucha imaginación. Nosotros no sabemos de cuánto van a ser esos cuadritos. Lo voy a dibujar aquí con X. Entonces vamos a hacer un cuadrito, un cuadradito, que tiene que ser cuadrado. ¿Ya? Cuadrado aquí, cuadrado ahí, cuadrado ahí. Un cuadrado aquí. Vamos a suponer que vamos a construir una caja, ¿cierto? Entonces esos son los cuadritos que se van a quitar. ¿Ya? Esto nos debería quedar como una cajita de zapatos. Nosotros sacamos estos cuadritos, ¿cierto? Estos que yo estoy aquí haciendo con rojito. Y ahí. Y después nosotros tomamos todas estas partes, las doblamos hacia adentro, nos debería quedar una cajita de zapatos. ¿Cómo una cajita de zapatos? ¿Se entiende ahí la idea o no? ¿El dibujo? ¿O no? Cuando se corta la esquina y se doblan los laditos hacia arriba. ¿O no? ¿O no se logra visualizar? O sea, sí, sí, dice que es un rectángulo y se quitan ¿Sí entiende o de no? cada esquina un cuadrado iguales. ¿De que Sí. se quiere formar o no? Ya no tengo ninguna tijera aquí. ¿Ya? Entonces se quitan los cuadraditos. Entonces tenemos una hoja. ¿Ya? Una hoja rectangular. ¿Ya? Ya, que es de 16, 20. ¿Ya? Nos están viendo en mi cámara ahí, 16, 20. Entonces se van quitando estos cuadraditos de aquí. ¿Para qué? Para después doblarlos hacia adentro. Y me quedaría como una caja. ¿Ya? Algo similar a una cajita de zapatos. Vamos a doblar esta hojita. Vamos a suponer que ya le quité los cuadraditos. ¿Ya? Voy a doblar esta hojita. Esperen un poquito. ¿Ya? Fíjense en el rectángulo que quedó adentro. ¿Ya? Vamos a suponer que ya le quité y me quedó así. Voy a pegar mi caja. Me quedó así. ¿Ya? Ahí. Y queda un rectángulo adentro, que sería como la base de la caja. ¿Ya? Esta base de la caja. Ahora, esa base de la caja tiene un área, es decir, la superficie, todo lo que está aquí adentro, la superficie es de 140 pulgadas. 140 pulgadas. Vamos a borrar aquí un poquito. 140 pulgadas. Ya, vamos a leer. Ya. ¿Ya? Ahora bien, dice, determine el lado del cuadrado que se quitó. Entonces lo que nosotros nos están pidiendo es esto. ¿Cuánto es ese cuadrito que lo estoy quitando? Entonces aquí le vamos a poner X, aquí le vamos a poner X, 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 porque son cuadraditos. No sabemos cuánto mide ese cuadradito. Entonces con esa información, veamos qué podemos hacer. ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? Pregunta. ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? El alto por el ancho, Ya, el alto por el ancho o largo por alto, ¿cierto? largo por... Sí, sí. Ya. Entonces, te vamos a calcular. Fíjense bien en lo que yo voy a marcar con rojo. Y voy a marcar aquí en grueso. ¿Cuánto mide esta línea roja que voy a marcar? Estoy haciendo acá. ¿Cuánto mide? Porque no es 20. ¿Cuánto mide esta otra entonces? Que no es 16. ¿Ya? Eso es lo primero que uno tiene que tener claro. ¿Ya? ¿Cuánto podría medir? O sea, entre las dos hacen 140 No, pulgadas, no. ¿no? Primero, Serían 20 pulgadas menos X. casi. ¿Casi? Casi. Porque toda la línea roja, ¿cierto?
O sea, toda la línea azul que yo voy a marcar ahora, de nuevo, voy a marcar con aquí bien grueso. Toda esa línea mide 20, ¿cierto? Entonces, tengo los 20 menos x a un lado y menos x al otro, ¿cierto? Serían menos 2x. Entonces, claramente, eso es, esto mide, aquí lo voy a escribir, 20 menos 2x. Ya, aquí lo voy a escribir paréntesis porque esto es un binomio. Ahora, la otra. Entonces, ¿cuánto sería? A lo mejor ya es más fácil visualizar la otra. Aquí, esta de aquí. El alto. ¿Ya? ¿Cuánto sería eso que está ahí? Ahí. 16 menos 2x. Lo mismo. 16, ¿cierto? Por lógica sería 16 Menos 2x. menos 2x. Bien. Vamos a escribir acá también. 16 menos 2x. ¿Ya? Entonces, nosotros para saber el área tenemos que multiplicar la base por la altura. ¿Ya? Y sabemos ya que esa multiplicación a nosotros nos va a dar 140. Es decir, la base de este rectángulo, de este rectángulo que nos quedó en la cajita, ¿ya? Esa área en total nos va a dar 140. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos que, aquí está, vamos a escribir entonces, 20 menos 2x base por altura o ancho por alto, multiplicado por 16 menos 2x tiene que ser igual a 140. ¿Ya? ¿Se entendió cómo se armó esa ecuación? Y entonces, ¿ahora qué nos queda? Esta ecuación. ¿De dónde salió todo eso? Sí, no, no, sí. Voy a borrar aquí porque esto me quedó feo. ¿Sí o no? ¿De dónde sale el 16 menos 2x? El 20 menos 2x. ¿Ya? Sí, sí, pues, Sí, por lo sí, menos para mí sí. quedó claro. Porque, por ejemplo, ahí tengo los 16, el azul, entonces se le quitó x arriba y se le quitó x abajo. Entonces, por eso queda 16 menos 2x. Entonces, multiplicamos largo por ancho, ¿cierto? Entonces, nos queda esto aquí. Nos queda esta ecuación. Entonces, siempre que yo quiero resolver una ecuación de este tipo, me voy directo a... Lo voy a hacer en otra página hasta que encontremos el resultado. Me voy directo a el producto algebraico que acá se me forma. ¿Ya? Se me forma aquí un producto entre dos binomios, que sería multiplicando paso a paso o término a término, 20 por 16, 20 por 2. Entonces sería 20 por 16, ¿ya? Más 20 por menos 2x. Ahora, la siguiente multiplicación. Y de esto nos debería salir una ecuación cuadrática. Nos va a salir una ecuación cuadrática. Entonces me queda menos 2x por 16 y menos 2x por menos 2x. Y esto va a ser igual a 140. Comencemos a multiplicar. Entonces, 16 por 2, 32, le agrego el 0. ¿Ya? Más, no, pues pongo el signo. 20 por 2x son 40x. Positivo con negativo. Negativo. 16 por 2, 32. Menos con más, menos x. Ahora, 2 por 2, 4. Menos con menos, más x cuadrado. 140. ¿Ya? Puedo reducir los términos semejantes. Esto que yo tengo acá, ¿cierto? Nos quedaría ahí menos, esos dos nos dan menos 72. Entonces nos queda 320 320
menos 72x más 4x cuadrado es igual a 140. Ya se está pareciendo a una ecuación cuadrática. ¿Ya? La ecuación cuadrática nosotros la tenemos que igualar a 0. Es decir, este término también lo vamos a dejar acá. Y de pasadita vamos a ordenar. Acuérdense, x cuadrado, x y el número. Entonces vamos a bajar primero que todo el 4x cuadrado. Menos 72x más 320 menos 140 es igual a 0. Tenemos que restar esos dos. Nos da 4x cuadrado menos 72x. ¿Ya? De aquí nos da 280, 180, ¿cierto? 180 más 180 es igual a 0. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí o no? Entonces aquí nos quedó nuestra ecuación cuadrática. ¿Qué es lo que buscamos con esto ahora? El valor de ese cuadradito que se cortó para poder armar la caja. El valor de x, para saber ese cuadradito. Entonces, voy a utilizar de nuevo otra página. Ahí hicimos todo el trabajo algebraico. Veamos. Vamos ahora a resolver nuestra ecuación. Ecuación cuadrática. Tengo el valor de A, tengo el valor de B, tengo el valor de C. A, B, C, ¿cierto? Y tenemos acá la fórmula. Vamos a escribir X es igual a lo mejor ya se la saben de memoria, menos B, que sería menos 72. ¿Ya? El B es negativo, ojo ahí. Más menos B al cuadrado, es decir, menos 72 al cuadrado. ¿Ya? Menos 4 por A, que sería 4, por C, que es 180. Todo esto dividido en 2 por 4. Ahí sí. ¿Ya? Y nos faltó la raíz. Supuesto que aquí está la raíz. Ya. Aquí van a tener que ayudarme con la calculadora porque aquí ya nos tocó con números grandes. Tenemos que sacar todo lo que está dentro de la raíz. Lo que está dentro de la raíz. Entonces nos queda menos 72 al cuadrado, menos 72 por menos 72, menos 4 por 4, 16, 4 por 4 por 180. ¿Ya? Dividido en 2 por 4. 2 por 4. Ah, no, eso lo sacamos después. Ya, solamente la parte que está en amarillo. ¿Alguien lo puede calcular, por favor? Voy a enchufar el computador. Espérame un poquito. Está cargando. Ahí sí, 4%. Casi se nos va. Ya. ¿Alguien lo puede ir verificando, por favor? Yo igual lo voy a sacar. 72 por 72, 72 al cuadrado nos da. ¿Ah? 5.184. Menos 4 por 4, 16. 16 por 180. Esto nos da 2.880. Ahora lo restamos con el otro. 184. Me huele a número conocido. ¿No nos dio lo mismo antes? ¿O no? ¿Sí? Sí. Ya, pero bien. Ya, eso debería dar, ¿cierto? Ya, vamos resolviendo entonces nuestra ecuación. Entonces, menos con menos nos va a dar más, entonces 72 positivo, más menos raíz cuadrada de 2.304 dividido en 8, ¿cierto?
dividido en 8. Esa línea recta. Ya, y 2 por 4, 8. La raíz cuadrada, ya la calculamos anteriormente, ¿cierto? Nos salió lo mismo en otro ejercicio. La misma raíz cuadrada. Sí, era 48. 48, ¿cierto? Sí. Entonces nos queda raíz cuadrada, ahí nos queda 48. Todo dividido en 8. Separamos. Nos da 72. Vamos a poner x1. X1 nos va a dar 72 más 48 dividido en 8. X2 nos va a dar 72 menos 48 dividido en 8. Ya, la primera nos da, son 80, 120, ¿cierto? 120 dividido en 8 nos da, son 15. 15. Y acá nos va a dar, son 4, 3. ¿34? No, 24. Sí, 24. Y esto nos da 3. Listo. Ya. Listo. Entonces, fíjense, tenemos dos medidas. Aquí nosotros estamos hablando de medidas. Ya, voy a quitarle un poquito el zoom aquí para recapitular todo. Ya. Aquí nosotros estamos hablando de medidas. ¿Ya? Es decir, técnicamente cualquiera de los dos resultados pueden ser correctos. ¿Ya? Cualquiera de los dos resultados pueden ser correctos. Cuando no nos hubiese servido alguno. Cuando ese a lo mejor hubiese sido uno positivo y uno negativo, claro, obviamente no vamos a hablar de medidas negativas. No tendría lógica, no tendría sentido, porque en este caso, repito, el X es lo que mide ese cuadrito que está ahí. Ahora, ¿con cuál de los dos nos vamos a quedar? Esa es mi pregunta. ¿Con cuál de los dos nos vamos a quedar? Con cualquiera de los dos. ¿Ya? Yo le aseguro que si usted utiliza cualquiera de las dos medidas, la caja le va a quedar más rectangular o más cuadrada dependiendo de la medida que utilizaría. ¿Ya? Pero con cualquiera de las dos medidas nosotros podríamos dar respuesta a este problema. ¿Ya? Entonces es cosa de comprobarlo, porque si usted reemplaza la medida de acá, nos va a dar igual, nos debería dar igual 140. Creo que debería ser con el 3. ¿Ya? Sí. Entonces sería 6, 7, sí. ¿Ya? Tendría que reemplazar aquí el valor de X para ver si con cuál de los dos nos da 140. Pero técnicamente cualquiera de las dos medidas está correcta porque estamos hablando de medidas. ¿Ya? Si nosotros hubiésemos tenido un valor negativo y el ejercicio de medidas, inmediatamente el negativo yo lo descarto. ¿Ya? Eso es lo que ustedes tienen que hacer cuando contextualizan cualquier problema. ¿Se entendió todo o no? Y si el valor menor es para la parte de 16 pulgadas y el valor mayor es para la parte más larga de 20 pulgadas, Qué buena pregunta. No puede ser. ¿no? No. Sí. ¿Sabes por qué no? No, pero buena pregunta. ¿Sabes por qué no? Porque, por dos razones. Dice el problema que esto que yo pinté en rojito aquí, esto, mira lo que voy a marcar de nuevo. Dice Es un aquí cuadrado. que es un cuadrado. Entonces, Sí. por lo que tú me estás diciendo, tú quieres que este sea 15, o sea 3 y el otro 15, ¿cierto? Sí, sí, 15 y el otro 3. sí. O sea, técnicamente, yo por lógica, ¿a qué voy yo? Es que si yo tengo medidas, yo podría descartar el negativo. Acá no puedo descartar ninguno. Si yo quiero quedarme con uno, mira, vamos a operar a la lógica. ¿Podría yo poner 15 aquí y 15 acá? Por lógica. Si todo tiene que ser 16. No, porque Sería. Sí, No, porque nos pasamos. sí, sí, pues. Ese es el problema, nos pasamos.
Entonces, a eso voy yo. Cuando se trata de medida, claro, cualquiera de los dos valores nos sirve, pero el que nos sirva va a depender de la lógica. Claro, si yo aquí le pongo 3, si aquí le pongo 3 a este pedacito, entonces quiere decir que esto de acá, en realidad era 10. Para que 10, 3, 3, me arme los 16 en contra total. Ya, ahí tiene lógica, ¿cierto? Ahí tiene lógica el problema. Ahora, si yo le pongo 3 acá, si le pongo 3 acá, tengo 3, 3, 6, por lo tanto, esto de acá tendría que ser 14. ¿Por qué? Porque tengo que cumplir con los 20. Ahí tiene lógica el problema. ¿Ya? Estos problemas muchas veces apelan a la lógica, a la medida negativa. ¿Por qué si yo no lo ocupo? ¿Por qué si yo no ocupo el otro valor no me sirve? No puedo poner 15 y 15 porque me voy a pasar de los 20. No podría ser. Y en algunos casos los dos valores tienen sentido. ¿Ya? En algunos casos los dos valores tienen sentido. Solamente que yo tengo que ir al contexto del problema. Al contexto del problema. ¿Ya? Eso tiene que llegarse con eso. Lo mismo también pasa con este ejercicio de la altura. ¿Ya? Yo no puedo, por ejemplo, encontrar una cantidad de segundos donde la altura me dé negativa. Es decir, donde el balón pasó el suelo. Puede pasar. Pero como que no tiene sentido en la contextualización. ¿Ya? A la hora de resolver ejercicios con funciones, ¿ya? En situaciones de este tipo, la lógica de verdad les va a entregar algunos detalles importantes. ¿Ya? Como el sentido de que aquí, ¿por qué? Hay dos valores que me pueden dar lo mismo. Claro, si el balón sube, baja. Puede que aquí 16, baja, pues subió más, vuélvale. ¿Ya? A eso voy yo. Los problemas apelan a la lógica y un poquito al sentido común. Pero ahí usted tiene que ver, obviamente ya nos dimos cuenta de que este tiene mucho más sentido que el otro. ¿Ya? El otro yo no lo había descartado porque era positivo, pero si en algún momento nos da, estamos hablando de medidas, nos da negativo, chao, no me sirve. No me sirve, no me sirve. ¿Ya? Eso. ¿No hay consultas o no? ¿Alguna pregunta? ¿Les mando el documento? Sí, el documento, porfa. Sí. Ya, mando el tiro. ¿Profe, no le han ofrecido hacer matemática acá en Talca? La verdad, Sí. sí. No hace mucho tuve una conversación para hacer más clases, pero no me da el tiempo, la verdad. No me da el tiempo, porque yo trabajo como 50 horas, así que eso es la semana, así no. Entonces no me da el tiempo, sí. No hay Era por una dónde. consulta. ¿Mm? Era una consulta, pero bueno. Dígame. No, nada, si era eso. Ah, ya. No sé, Yo entiendo, o sea, por lo menos yo, no sé, entiendo, lo entiendo más claro a usted. no, sí pasa, porque en el fondo. Bueno, pero ¿Mm? eso, estamos. Sí, no puedo, no Gracias. tengo tiempo. Ya, mire, el documento, por eso se lo envío usted al chat, al WhatsApp, para que lo comparta. Sí, no hay problema. Envíelo al WhatsApp y yo lo comparto al grupo. Ya, No hay problema. se lo envío al tiro antes que nos vayamos, porque si no después, acá está. Ok, sí, no hay problema. A ver si le digo. Ya, Ahí me llegó. Sí, ahí está vale. recibido. Yo lo comparto. Ya, vale. Gracias. Chao. Ya, estén muy bien. Se cuidan, nos vemos el otro lunes. Vamos a ir con temas de funciones y otras problemáticas.